La mayoría de la gente no sabe esto, pero hay muchísimos sistemas de túneles y cavernas sin mapear alrededor de toda Rusia. Y lo mismo había donde me encontraba viviendo. No era raro que Peter y yo nos cruzáramos de vez en cuando con un par de cuevas o túneles mientras nos encontrábamos en una de nuestras propias excursiones. Se hablaba mucho sobre las leyendas locales con respecto a estas cuevas, como la de una ciudad bajo el suelo habitada por gente subterránea, aquellas de brujas, animales prehistóricos y muchas más cosas. Sea cual fuera el caso, siempre encontré fascinante esto de los sistemas de cuevas y túneles subterráneos. Es como entrar en un nuevo mundo donde no se aplican las mismas reglas que las del exterior. Así que cuando la policía armó un equipo de búsqueda para rescatar a un adolescente que se había perdido en una de nuestras cuevas, no dudé en ofrecerme como voluntario de búsqueda. Llegado a este punto, Peter y yo éramos del agrado de la policía y nos respetaban de igual manera. Confiaban en nosotros y nos incluían en algunos de sus trabajos. Peter no vino esta vez, ya que tenía una tremenda resaca. Bueno, tal y como estaba el caso, dos chicos adolescentes intentaron explorar ese sistema de cavernas. Lo que tal vez no sabían es que tenía unas caídas muy profundas. Uno de los chicos perdió el balance y cayó hacia la oscuridad. Aún seguía con vida, pero se había roto el tobillo y no podía salir. Su amigo, en vez de intentar sacarlo y correr el riesgo de también quedar atrapado, prefirió salir en busca de ayuda. Llegamos y entramos con mucho cuidado, cuidando cada uno de nuestros pasos. El piso estaba húmedo y había mucha alga. No era una sorpresa que el chico se hubiese resbalado. Cuando llegamos a donde había caído, apuntamos nuestras linternas hacia él. Nos sonrió y saludó con una mano, aliviado de que habíamos llegado a rescatarlo. Comencé a bajar con una soga atada a mi cintura. Cuando llegué hasta abajo, aseguré al chico con la soga y le di la señal a los oficiales para que comenzaran a jalarlo. Se fue por ese camino, me dijo el niño, y apuntó a un estrecho pasaje al fondo de la cueva. ¿Perdón?, le dije preguntándome si se había golpeado la cabeza cuando cayó. Mi amigo regresó por mí y me dijo que me había encontrado una salida por ahí. Yo estaba confundido y le dije, ¿tu amigo? Tu amigo está allá arriba con los demás. Su rostro se puso completamente pálido en un instante. Pero él estaba aquí conmigo. Se fue por ese camino. Tuve una sensación de inquietud que decidí intentar ignorar. Ahora me encontraba en el fondo de este pequeño abismo hasta que arrojaran la soga de nuevo, y este chico afirma que alguien estaba aquí abajo con él, a pesar de que su amigo se había ido directo con la policía. Me sentía sumamente expuesto a algún peligro que no podía describir, y seguí enfocado al pequeño pasaje que estaba al fondo de la cueva. Apunté mi linterna hacia el suelo y pude ver huellas que llevaban hacia el pasaje. Eran unos malditos pies descalzos. Carajo, carajo, carajo. Justo al momento de que me estoy defecando del miedo, me arrojan la soga desde arriba y me pegan el hombro. Solté un pequeño grito, del cual me arrepentí porque me hicieron burla por ello por mucho tiempo. Mientras me jalaban para arriba, me rehusé a mirar hacia abajo. Me largué de inmediato, al demonio lo que sea que estuviera ahí abajo. Uno de los problemas que teníamos con cazadores furtivos era que a veces dejaban trampas para osos, y lo malo de estas es que eran grandes, pesadas, y siempre estaban muy oxidadas. A veces las olvidaban por completo, lo que significaba que en algunas partes del bosque parecían estar minadas. De vez en cuando encontrábamos las trampas con cuerpos de animales en estado de descomposición. Un día estuve a punto de pisar una, pero afortunadamente Peter notó la cadena en el piso y me alertó justo antes de pisarla y perder mi tobillo. Un momento que recuerdo también fue que encontramos una que había sido activada y tenía una bota con todo y pie. El resto del cuerpo no estaba por ningún lugar. Había un charco enorme de líquido rojo, ya se podrán imaginar qué era, y también habían pequeños trozos de ropa regados por el lugar. Por lo visto, parecía que alguien la activó y luego se amputó el pie. Seguimos el camino de sangre que había dejado, pero no encontramos ningún cuerpo. Debió haber estado acompañado de alguien y lo sacó de ahí. Lo irónico es que estas trampas son fáciles de abrir si sabes qué pin empujar. Pobre sujeto, perdió su pie por culpa de un imbécil cazador furtivo. Nos llevamos el pie a la estación de policía para preguntar por si alguien había reportado un accidente con trampas de oso. Nadie lo había hecho. Esto significaba que el afectado o era un cazador furtivo o un sujeto con pelotas de acero. Sea cual sea el caso,
No pasó de ahí, y nunca supimos a quién le pertenecía ese pie. De cualquier modo, nunca es agradable encontrar un pie amputado, especialmente cuando sabes qué clase de cosas tenebrosas suceden allá afuera. Peter me enseñó un asentamiento abandonado hace bastante tiempo, y a pesar de tener edades similares, yo era más un chico de ciudad. Él siempre vivió en áreas menos pobladas y pasó la gran mayoría de su niñez y adolescencia explorando el bosque. Era poco común que hablara de su niñez, principalmente por culpa de su papá alcohólico, ya que solía golpearlo a él y a su madre. Pero Peter confiaba en mí, y a veces se abría después de una botella o dos. Para él, explorar la naturaleza era una forma de salir de su hogar disfuncional, por lo cual tenía un muy buen mapa mental del hogar. Manejamos por un par de horas hasta llegar al viejo asentamiento. Estaba podrido y lo hacía ya muy desgastado por el tiempo. La mayoría de las construcciones estaban hechas de madera, las cuales parecían que colapsarían en cualquier momento. Algunas otras estaban hechas de tu típico cemento soviético y parecían tan estables como nuestra economía. Aún así, decidimos explorar un poco, ya que llegábamos a pensar que este lugar podría ser una excelente base para cazadores furtivos. Las casas estaban casi vacías, solo tenían un par de muebles húmedos y algunas estufas, pero por el otro lado, las estructuras de concreto aún tenían cosas interesantes tiradas por ahí. Encontramos cajas viejas y mojadas que aún tenían dinamita, lo que nos llevó a pensar que este solía ser un pueblo de mineros. Y efectivamente encontramos una mina de considerable tamaño a un par de kilómetros de aquí. La gran mayoría de las cosas que hallamos estaban ya muy oxidadas como para saber lo que algún día fueron, y lo demás yacía en un estado de decadencia. Todo eso hacía parecer peligroso el que estuviéramos explorando aquí. No era raro encontrar pequeños asentamientos mineros abandonados, por eso fue que no le prestamos atención especial. O así fue hasta que vimos esos malditos venados. Peter ansiosamente me tocó el hombro y con la mirada señaló hacia nuestra derecha. Había un ciervo bastante grande observándonos desde la parte trasera de las casas, y cuando más mirábamos a nuestro alrededor, más ciervos notábamos. Eran unos 10 o 12 y solo nos observaban. No parecían sentirse amenazados por nuestra presencia. Más bien parecía que se aseguraban de que nos fuéramos de ahí. Nos acercamos con cautela a nuestras cuatrimotos, y al mismo tiempo estos malnacidos nos seguían sin hacer un ruido, observándonos fijamente y sin parpadear. Al llegar a nuestra cuatrimoto, Peter y yo debatimos si les dispararíamos o no. Al final decidimos que no, ya que no queríamos lastimar a algún venado demoníaco mientras nos embestía. Nos alejamos manejando a prisa pensando que habíamos tenido suerte porque no decidieron hacernos trizas. Recuerdo que ya nos estábamos alejando unos 100 metros cuando decidí voltear. Cuando lo hice pude ver que ahora había más de 20 ciervos, solo parados ahí, sin moverse. Al carajo con eso, gritó Peter mientras salíamos disparados de ahí. Jamás regresamos, pero hablamos frecuentemente sobre ello. Peter creía con certeza que los ciervos tenían algo que ver con el asentamiento y el que estuviera abandonado. Yo no estoy muy seguro, pero definitivamente es una posibilidad. Al carajo con los ciervos y al carajo con sus cosas misteriosas. Llegado a este punto, la policía ya sabía sobre nuestros numerosos encuentros. No nos creían al 100%, pero nos respetaban lo suficiente como para no burlarse de nosotros. Después de todo, les habíamos recuperado bastantes cuerpos hechos trizas por ciervos. Todo eso cambió después de que uno de los oficiales, un buen amigo mío, desapareció. Había respondido a una llamada de unos niños que decían ser acosados por un viejo extraño mientras jugaban en el bosque. Por alguna razón se fue solo a investigar. Eso fue hace 16 horas y nadie ha sabido nada de él. Peter y yo ayudamos con la búsqueda, ya que lo conocíamos bastante bien. Horas y horas de búsqueda y nada. Después de un rato, alguien encontró su arma tirada en el piso. Había sido detonada 2 veces, pero no podíamos encontrar los casquillos. Un oficial trajo un perro de búsqueda. Le dieron a olfatear el arma y salió disparado hacia el bosque, obviamente siguiendo el rastro de algo. Lo seguimos lo mejor que pudimos, pero era muy rápido. De pronto el bosque se llenó con el sonido de ladridos agresivos y después chillidos. Llegamos al lugar donde el perro estaba ladrando y, oh sorpresa, encontramos un maldito venado. Y de una de sus astas colgaba el cuerpo sin vida del oficial. Lo había empalado a través de la garganta y salía por la boca.
Era grotesco. Aún al día de hoy se me hace un nudo en la garganta al recordar la escena. Él era mi amigo, y ese maldito venado lo había matado. El venado solo permanecía ahí parado sin moverse, y con la cabeza inclinada a causa del peso del oficial. El perro le ladraba y chillaba, pero no se acercaba más. Uno de los oficiales le disparó, lo que ocasionó que todos le disparáramos. En recuperar su cuerpo es aún en mi mente una de las cosas que más me ha costado hacer. Y después de ese incidente los oficiales tomaban muy en serio nuestras historias, e incluso ofrecían apoyo cuando salíamos a nuestras excursiones. Aún me pregunto sobre el anciano extraño. ¿De verdad lo vieron esos niños o solo lo imaginaron? Peter aún insistía en que algo sobrenatural estaba manipulando a los ciervos, volviéndolos agresivos y de plano locos. Yo aún me inclinaba hacia la idea de que los ciervos por naturaleza de plano están locos. En un momento dado, estábamos checando un potencial campamento furtivo. Al llegar fuimos recibidos por dos hombres, ya mayores, e inmediatamente nos comenzaron a cuestionar. Les explicamos la situación y les pedimos que se hicieran a un lado para que pudiéramos inspeccionar el campamento. Era un campamento bastante regular. Habían algunos animales recién cazados y pieles colgadas. Pero los hombres aquí parecían estar nerviosos, como si intentaran ocultar algo. Los comenzamos a interrogar hasta que cedieron. Admitieron que habían cazado unos 7 u 8 venados la noche anterior, pero no habían recogido los cuerpos y huyeron del área. ¿Qué clase de cazador mata animales solo para dejarlos ahí a pudrirse? ¿Por qué carajos lo hiciste?, le preguntó Peter un tanto enojado. Nos explicaron que estaban ocultos intentando cazar, esperando a algún desafortunado ciervo que apareciera. Después de un buen tiempo, visualizaron uno. Estaba caminando directo hacia ellos. Lo vieron a través de sus miras telescópicas y notaron que el ciervo los miraba fijamente, y aún así seguía caminando hacia ellos tranquilamente. Fue ahí cuando oyeron el crujir de una rama y se dieron cuenta de que habían sido ya rodeados por más ciervos. Todos llevaban la misma expresión sin vida. Ninguno hacía ruido ni movimientos repentinos, pero cuando por fin rodearon su estación de caza por completo, las expresiones de los ciervos se volvieron agresivas y comenzaron a bramar. Su estación estaba alzada a unos 3 metros sobre el piso y era soportada por 4 pilares de madera. Los venados comenzaron a embestir los pilares mientras seguían bramando. Llegado a este punto, los cazadores estaban mortificados y comenzaron a dispararle a los ciervos, uno por uno. Regresaron a su campamento después de lo ocurrido y no habían regresado a cazar. Nos llevaron a su estación de caza y efectivamente, habían varios cadáveres de ciervos tirados. Los pilares de madera tenían marcas visibles que respaldaban lo que nos habían contado. Luego nos preguntaron si se meterían en problemas por lo que habían hecho. Les dijimos que no. Siempre y cuando no hicieran nada con los cadáveres, no presentaríamos cargos. Normalmente los hubiéramos hecho pagar una, entre comillas, cuota, pero como se habían encontrado con los ciervos psicópatas, empatizamos con ellos. De hecho, les agradecimos el que se hayan encargado de los ciervos, ya que ahora los considerábamos una amenaza para los locales del área. Les dijimos que si se volvían a encontrar con ciervos con un comportamiento agresivo, que se deshicieran de ellos inmediatamente. Aún lucían un poco confundidos mientras nos alejábamos manejando. Nunca los volvimos a ver. Esta será mi última historia. Será una relativamente larga y aquí explicaré por qué me terminé mudando fuera del país. Les agradezco a todos aquellos que leyeron mis experiencias y especialmente agradezco a los que me creyeron. Todo comenzó cuando a Peter se le ocurrió una terrible idea. Sugirió que buscáramos un punto central en el bosque, quizás cerca de un lago o un lugar donde se supiera que los ciervos frecuentan. Luego de eso, armaríamos una mini estación de caza con tela que nos camuflajara sobre uno de los árboles más grandes que pudiéramos encontrar. Nos quedaríamos a acampar ahí por una semana y le dispararíamos a todo ciervo que pareciera extraño. Al inicio le dije que era un imbécil, ya que nuestro trabajo era preservar la vida silvestre, no deshacernos de ella, y siendo honesto, también me causaba pavor la idea de acampar una semana completa en medio de la nada. Me llamó marica y me dio un ultimátum: o yo lo acompañaba o él se iba solo. Yo no iba a dejar a mi mejor amigo irse solo por una semana. Probablemente él sabía eso y lo usó como chantaje. Fuimos a la ferretería más cercana y compramos las cosas necesarias para nuestra pequeña excursión.
tornillos, tablones de madera, cuerdas, etc. Luego fuimos a comprar otros insumos, como comida enlatada y agua. Empacamos todas nuestras cosas sobre nuestras cuatrimotos y nos fuimos. Me preguntaba por qué Peter quería hacer algo tan imprudente y estúpido. Llegué a la conclusión de que solo estaba harto y no lo culpaba. Lo extraño era que no habíamos experimentado nada paranormal en unos 6 meses hasta llegado a este punto. Nunca me dijo por qué quiso liderar esta tonta cruzada en contra de los ciervos. Eventualmente dimos con un lago rodeado de árboles grandes y hermosos. Era principios de agosto, así que no corríamos riesgo de morirnos de hipotermia mientras dormíamos. Comenzamos a construir nuestra estación, que más bien terminó siendo una plataforma de madera, unos 5 o 6 metros del suelo, y teníamos una vista increíble del lago. Al momento de finalizar con nuestra estación, comenzaba a caer el sol. No vimos señales de vida silvestre mientras construíamos nuestra base, pero igual pensábamos que era por el ruido que hacíamos. Nuestro plan tenía un gran defecto: los jodidos mosquitos. No teníamos con qué protegernos adecuadamente de ellos y, para colmo, estábamos justo al lado de lo que era la capital de mosquitos de toda Rusia. No vimos nada extraño la primera noche, más que nuestras caras sumamente hinchadas por los piquetes de mosquito. Al amanecer del día siguiente nos despertó el sonido de algo chapoteando en el agua. Nos asomamos por la orilla de nuestra cortina y vimos un ciervo con sus 2 crías. Los observamos por unos 15 minutos hasta determinar que eran bastante normales. Incidentes similares ocurrieron de vez en cuando los primeros 2 días. Realmente nada fuera de lo normal. Me sentí aliviado y me pregunté si habían emigrado a algún otro lugar planeando aterrorizar otros guardabosques. Pero por alguna extraña razón, Peter estaba muy tenso y maldecía en voz baja. «Oye, Peter, ¿qué demonios te pasa?». Y me miró con una expresión vacía. Se acercó un poco más hacia mí y me contó que había estado teniendo pesadillas relacionadas a los ciervos, y se convenció de que si salía a acabar con algunos de ellos, se demostraría que no había nada que temer. El pobre tipo no había podido dormir bien en más de un mes, llegado a este punto. Peter casi lloraba mientras me contaba estas cosas, y me hizo dar cuenta de qué tan cerca estaba del borde de un colapso mental. Tenía que cuidar de él, así que me mantuve alerta mientras él tomaba una siesta. No le había dicho, pero había estado investigando cuánto costaba el mudarse fuera del país. Tampoco había mencionado nada porque aún no tenía nada planeado. Aparte sentía que no me podía ir así nada más y dejarlo. Me mantuve vigilante por varias horas más y casi decido recostarme y disfrutar de la vista que teníamos del lago, cuando escuché que algo se acercaba de nuestro lado izquierdo, y fuera de la línea de árboles apareció un ciervo macho de gran tamaño. Esperé un poco para ver si comenzaría a comportarse de manera extraña antes de despertar a Peter. Inclinó la cabeza e hizo un gesto como si estuviera bebiendo agua del lago, a pesar de no estar ni siquiera cerca de la orilla del mismo. Eso fue más que suficiente para mí y comencé a mover a Peter para que despertara. Inmediatamente se arrastró a la orilla de la plataforma y miró al ciervo con una sonrisa macabra que parecía estar llena de algún tipo de satisfacción. Le apuntó con su rifle y disparó, directo al pecho. Soltó un suspiro de alivio y comenzó a reír. Escuchamos ruido de lo que parecían ser varios animales venir de la línea de árboles, pero no logramos ver alguno. Era como si este ciervo solitario hubiese servido de carnada para ver cuál sería nuestra reacción. Esto solo alimentó la paranoia de Peter. Prácticamente temblaba de miedo cada que escuchábamos algún ruido provenir de la línea de árboles. Algunas veces llegaba a aparecer un ciervo del otro lado del lago, pero sin importar cuántas veces Peter y yo le disparábamos, no le lográbamos dar. Por las noches nuestra principal fuente de luz era una lámpara que encendía con petróleo. Una parte de mí pensaba que era una terrible idea usar una lámpara como esas, por la razón que nuestra base estaba hecha de madera seca. Llegada la 5ª noche de nuestra excursión, fue cuando todo se fue al carajo. Veíamos con mucha frecuencia el brillo de los ojos de varios animales, pero cada vez que usábamos nuestras miras para buscarlos, no veíamos nada. Se sentía como si estuvieran jugando con nosotros. Peter comenzó a disparar al aire para intentar ahuyentar a los animales, pero no funcionó. Recogí la lámpara y la alcé para poder alumbrar mejor al suelo. Cuando me levanté tuve un terrible mareo y me caí. Tiré la linterna y comenzó lo que pareció un infierno. Abandonamos todo y bajamos deprisa usando las sogas,
Mi rifle se quedó ahí arriba junto con la mayoría de mi equipo favorito. Solo permanecimos ahí parados con la noche sobre nosotros, observando cómo ardía nuestra base, alumbrando el bosque mucho más de lo que la lámpara lo había hecho. Aún se me ponen los pelos de punta al recordarlo. Y ahí parados frente a la línea de árboles, la manada de ciervos más grande que haya visto en toda mi vida. Los ojos de cada uno de ellos reflejaban la luz del fuego que ardía sobre nuestra base. Peter estaba prácticamente hiperventilando con todo lo que estaba sucediendo. Fue cuando decidimos correr hacia nuestras cuatrimotos. Las encendimos y nos largamos de ahí. Nunca volteamos hacia atrás, ni siquiera para saber si nos seguían. Solo seguíamos manejando y soltando un ocasional grito de adrenalina, combinado con gritos de terror. Cuando logramos regresar, Peter se fue a casa sin decir una palabra. Yo me fui a mi departamento y me desconecté por completo del resto del mundo. Le puse seguro a la puerta, cerré mis persianas y apagué mi viejo celular. Así estuve por varios días, hasta que tuve la repentina urgencia de una bebida. Y había consumido cada una de las botellas que tenía en mi departamento, así que decidí ir a un bar que estaba en la misma calle donde vivía. Al llegar fui recibido con miradas de preocupación de la gente que me conocía. ¿Cómo estás?, me preguntó el camarero con un tono de simpatía. Esto me sorprendió porque se supone que nadie de ellos debería de saber qué fue lo que ocurrió la semana pasada cuando salí de excursión con Peter. Podría estar mejor. ¿Por qué?, pregunté. Bueno, es que después del accidente de Peter desapareciste por un corto tiempo. ¿El accidente de Peter? ¿Qué demonios había ocurrido mientras estaba encerrado en mi departamento? Mi expresión dejaba la situación bastante clara. Ay, carajo, hombre. Yo pensé que ya sabías. Luego me hizo saber. Peter había empacado sus cosas y rentó un viejo carro con la intención de irse del pueblo. Se había ido en un estado muy intoxicado y terminó chocando de frente con un árbol, a 120 kilómetros por hora. El carro quedó completamente destruido y Peter murió al instante. Después de unos minutos de silencio, recuerdo haberme levantado y salir de ahí caminando. Caminé sin rumbo por horas tratando de entender lo que había sucedido. Eventualmente regresé a mi departamento y noté un pedazo de papel colgando de mi buzón. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando lo comencé a leer. Mi querido amigo, he decidido abandonar este lugar. Ya no soporto la sombra que cierne sobre nosotros y espero que algún día me visites. Me ayudaste a pasar por tiempos difíciles, pero esta vez no me puedes ayudar. Si decides venir de visita, me puedes encontrar en XXX. No estaba escrito así, pero ustedes entienden. Lloré por lo que parecía una eternidad y aún se me humedecen los ojos al escribir esto. Después de un mes o un poco más, decidí dejar Rusia. Sé que no puedo huir de mi pasado o de las pesadillas que aún salen a flote, pero puedo poner una gran distancia entre el antes y ahora. Aún extraño a ese bastardo loco todos los días y jamás olvidaré el increíble amigo que fue. Ahora vivo seguro en el corazón de una gran ciudad, muy lejos de cualquier bosque. A veces conduzco por alguno de los bosques más pintorescos de la zona, pero se sienten tan falsos. Los bosques aquí no tienen esa misma vibra de crudeza que los bosques de Rusia. A veces extraño mi antiguo hogar. Solo deseo que no hubiera una abundancia de animales terroríficos merodeando los bosques. No he experimentado nada paranormal desde que me mudé, y ahora por fin puedo dormir en paz. A veces hablo sobre mis experiencias con un psicólogo y me siento más en control de mis miedos ahora. Y bueno, esa es mi historia. Tú decides si creer o no. De igual manera, es muy real para mí. Y cuando tengas la oportunidad, levanta una copa en nombre de Peter. Honra su muerte y el hombre que fue. Gracias a todos ustedes por leer. Me tomará un tiempo recuperarme mentalmente de esta última historia. Aún me pega duro. Ten un buen día y mantente alejado de los malditos venados.